Piali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la séptima casilla de la 12ª trecena. El tonali es Chicome Itzcuintli, 7 perro. ¿A quién tenemos en el numeral 7? Bueno, pues tenemos a Cinteotl, el maíz, nuestro sustento. Ese ser maravilloso que está tonado y que se cultiva en las milpas, en los campos maravillosos de este suelo precioso que es divino. ¿Y quién viene con él? Papalot, la mariposa, ese ser pequeñito que primero es una oruguita que absorbe la energía de la tierra porque se arrastra, la explora y después hace una crisálida en la que se resguarda y pasa un tiempecito ahí para después salir con unas alas maravillosas. Eso nos habla de la necesidad y de lo imperativo que es tener momentos de introspección, de análisis, de reflexión, para después abrir como la mariposa nuestras alas, que nuestro pensamiento sea así, que cambie de dirección cuantas veces sea necesario y que nosotros podamos mostrar la grandeza de nuestro ser. Como señora de la noche tenemos a Chalchutlicue, el agua que corre sobre la tierra. Ella nos enseña a fluir, nos enseña que tenemos que ser un canto florido y que tenemos que hidratar la tierra. Nuestro cuerpo es nuestra propia tierra y el agua corre dentro de ella igual que los ríos sobre este suelo maravilloso. Así que hoy estamos potenciados por esa esencia del tona de Cinteotl y por la capacidad de adaptarse y de fluir de Chalchutlicue. En el signo Itzcuintli tenemos a Mictlantecuhtli, ese señor maravilloso del que hablamos ayer y que sabemos que resguarda los saberes sagrados en el Mictlán. Bueno, pues los perritos son unos animalitos junto con otros como la lagartija que pueden ir y venir al Mictlán sin problema. Ellos nos acompañan. Nosotros tenemos probaditas de ese lugar de silencio y de creación cuando vamos a dormir, cuando ensoñamos. Si tenemos un perrito de mascota, seguro que él a veces nos acompaña. Los perritos nos enseñan, por su modo de ser, que hay que ser buenos amigos, que hay que ser fieles, que hay que ir con gozo por la vida, oler todo, andar buscando tesoros, encontrar saberes sagrados por ahí escondidos en la naturaleza y sobre todo los perritos, aunque a veces los veas solitarios, ellos gustan de hacer comunidad. A veces andan juntos un montón de perros, ahí andan divirtiéndose y siempre regresan a su hogar. Bueno, pues con todas estas ideas yo he construido un relato que espero que les sea de su agrado. Y dice así: La aventura de Chico y Yaskin. En un pequeño poblado de San Mateo, Río Hondo, Oaxaca, de tierra fértil y montañas que resguardan secretos antiguos, vivía un niño llamado Yaskin y su fiel compañero, un perro Xoloitzcuintli llamado Chico. La vida de Yaskin había comenzado con la tristeza de la pérdida. Su madre Nelly había fallecido al darlo a luz, dejando un vacío que su abuela llenó con amor y atoles de maíz, hierbas aromáticas y frutas. Chico también era huérfano. Él era el único de su perruna familia que sobrevivió a la mordedura de una serpiente coralillo y desde entonces había sido compañero inseparable de Yaskin. Juntos exploraban las milpas y las montañas que se alzaban detrás de su hogar. La conexión entre ellos era profunda. Chico no solo era un perro, sino un guardián y un amigo que lo acompañaba en cada aventura. Yaskin, curioso y aventurero, se maravillaba con los objetos que encontraba en las cuevas y en la tierra de siembra. Caritas de barro, cuentas y figurillas de animales que contaban historias de tiempos antiguos. Cada hallazgo se convertía en un relato que compartía con Chico, quien ladraba en aprobación o desaprobación como si comprendiera cada palabra. Días pasaron entre risas y juegos, hasta que una tarde, Yaskin, en su afán de descubrir más sobre las plantas, probó una que le provocó un profundo sueño. Durante 7 días permaneció sumido en un letargo, mientras Chico vigilaba a su lado, sin apartarse ni un instante. El fiel perro, con su energía vital,
que muchos creían provenía de los poderes de la coralillo, cuidaba a su amigo con devoción. En el mundo de los sueños, Jaskin y Chico emprendieron un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos. Atravesaron diferentes planos que lo comprendían: la tierra florida, el pasadero de agua, las montañas que se juntan y más. Cada etapa requería de la astucia de Jaskin y la fuerza de su corazón, así como la lealtad inquebrantable de Chico. Finalmente llegaron a Chignauj-Mictlán, donde habitan Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, los señores del Mictlán. En Chignauj-Mictlán, Jaskin se encontró de frente a Mictlantecuhtli. Su figura etérea entre la penumbra brillaba con luz suave, casi mágica. A su lado, Chico se mantuvo firme, con mirada atenta y protectora. Jaskin sintió que su corazón latía rápidamente y con fuerza, lup-tup, lup-tup, como si cada pulso lo acercara a su madre. Con voz firme y noble, Jaskin pidió un momento con su madre. Sin embargo, el señor del Mictlán le informó que Nelly no se encontraba en ese lugar, sino en el Tlalocan, en un campo de flores donde cada pétalo es un sueño y cada aroma una memoria de felicidad, donde el tiempo se detiene iluminado por la luz dorada del amanecer y donde la risa de los niños se entrelaza con el canto de las aves. Jaskin, hijo de la tierra, has errante recorrido un camino que no te lleva a tu madre, dijo Mictlantecuhtli. Tu lugar ahora está aquí, en mis dominios. El descanso es lo que te espera y el mundo de los vivos ya no es tu hogar. Jaskin sintió que su corazón se encogía ante aquellas palabras. No, señor, no puedo quedarme aquí. Mi madre no está en este lugar y aún tengo mucho que vivir. Mictlantecuhtli lo miró con serenidad, como si pesara cada palabra que el niño decía. El Mictlán es un refugio para los que han partido, Jaskin. Acepta tu destino y descansa en mis dominios, replicó Mictlantecuhtli. Pero la determinación brilló en los ojos de Jaskin, y a su lado, Chico se mantuvo firme, como un faro de esperanza. Oh, gran señor, no puedo rendirme. Yo tan solo estoy dormido, respondió Jaskin. Debo hablar con la señora Mictecacihuatl. Seguro que ella puede ayudarme a entender y encontrar el camino hacia mi madre, hacia el Tlalocan. Mictlantecuhtli suspiró, reconociendo la nobleza del espíritu del niño, pero su mirada era firme. El camino es peligroso, Jaskin. La búsqueda puede llevarte a lugares oscuros, pero si tu corazón es fuerte, tal vez encuentres lo que buscas, le dijo Mictlantecuhtli. Con esas palabras, Mictlantecuhtli se apartó, permitiendo a Jaskin se acercara a Mictecacihuatl, quien lo aguardaba con una mirada compasiva. Señora Mictecacihuatl, dijo Jaskin, he venido en busca de mi madre. Nelly se llama. La necesito a mi lado, pero entiendo que no está aquí. Mi pequeño niño de corazón puro, el Mictlán es un lugar sagrado, reservado para aquellos que han dejado el mundo de los vivos. Tú has llegado hasta nuestra presencia, prueba de tu coraje y astucia. ¿Por qué crees que mereces regresar?, le preguntó Mictecacihuatl. Jaskin, sintiendo el peso de su pregunta, respiró hondo y miró a Chico, quien parecía comprender la importancia de ese momento. Porque cada día en la milpa, mi señora, y en las montañas, llevo a mi madre en mi corazón. Ella vive en cada historia que invento, en cada palabra, en cada planta que cuido, en cada palabra que digo y en cada rayo de sol que ilumina mis días. Chico y yo hemos compartido una vida llena de aventuras.
y su lealtad me ha enseñado la importancia del amor y la amistad. Mictecacihuatl sonrió suavemente y su voz resonó como el eco de un canto lejano. ¿Y qué harás con ese amor cuando regreses? ¿Cómo honrarás la memoria de tu madre y de aquellos que han partido?, le preguntó Mictecacihuatl. Yaskin, con una chispa de determinación en los ojos, respondió: «Oh, mi señora, prometo cuidar de todas las plantas y animales y seguir explorando este mundo que me rodea. Compartiré las historias de mis aventuras y de lo que he aprendido con todos los que me escuchen. Chico y yo seremos un puente entre los vivos y los que han pasado al Mictlán». Mictecacihuatl observó a Chico, quien ladró suavemente, como si apoyara cada palabra de su amigo. La diosa sintió la conexión que existía entre ellos, un vínculo de amor y valentía que trascendía la vida misma. «Eres muy noble, mi niño. Yaskin Yolotepitztic te he de llamar. Y tu compañero es un espíritu valiente. Su lealtad y tu deseo de honrar a los que amamos me ha convencido», dijo Mictecacihuatl. Mictecacihuatl entonces le ofreció a Yaskin fumar de su pipa sagrada. Al inhalar el humo, Yaskin sintió como su ser se llenaba de sabiduría y amor. Cuando despertó en su hogar, el aroma de los heliotropos de las montañas que solía explorar lo envolvía, y la luz del sol iluminaba su rostro. Con una nueva misión, Yaskin se levantó con la idea de buscar la entrada del Tlalocan, decidido a reunirse con su madre. No podía hacerlo solo. Chico, su inmortal compañero, lo seguiría en cada paso del camino. Juntos se adentrarían en las montañas guiados por el amor, la amistad y los recuerdos de quienes siempre vivirán en su corazón. Y así, con el viento acariciando sus rostros y el futuro lleno de promesas, Chico y Yaskin Yolotepitztic, como lo nombrara la gran señora Mictecacihuatl, se adentraron en la senda de nuevas aventuras, listos para descubrir los misterios que aún les aguardan. Bueno, pues este es el relato que nos habla de un niño inquieto que va y regresa del Mictlán porque fue en la ensoñación. Y ahora te voy a decir el conjuro y dice así: «Hoy yo mismo soy Chicome Itzcuintli. Con el poder del número sagrado en mi ser, invoco la luz de la luna que guía mis pasos y el ciclo de la vida que florece al amanecer. Que Sinteotl, señor del maíz, nutra con su esencia mi cuerpo, brindando en mí abundancia, y Papalot, la mariposa de fuego, en su vuelo me enseñe la libertad. Oh Chicome, esencia de la dualidad, te agradezco por la vida y la verdad, que en cada maíz florezca mi destino y que Mictantecuhtli me guíe en la calma, transformando la muerte en un ciclo divino y a mí en un Itzcuintli alegre, feliz y aventurero». Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, eso es muy importante. En YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. ¡Timota!